Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Formuleros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las consecuencias que dejó el Gran Premio de Japón. Un poquito tarde, hemos tenido algunos temas personales y también de equipo, que se me malogró la computadora y tuve que comprar una nueva porque se perdió todo. Pero bueno, es una justificación, perdonen de verdad. Y vamos a ir con lo que nos dejó este Gran Premio de Japón, que más que cosas deportivas nos dejaron bastante sin sabores, con la actuación de la FIA que totalmente fue protagonista y tuvo bastante consecuencias. Pero bueno, vamos a hablar de las dos grandes polémicas de este fin de semana, pero un pequeño resumen de lo que fue la carrera. Jorge, ¿qué pasó en Japón? Gracias Javi, ¿qué tal? Muy buenas a todos muchachos, gracias por seguirnos una vez más. Y así es, vamos a comentar lo que fue la carrera. El arranque fue muy impetuoso por parte de Charles Leclerc, que inclusive pudo estar delante del RB18 de Max Verstappen, pero Max Verstappen frena muy tarde en la primera curva y recupera el liderato. Después, desgraciadamente para los intereses de Ferrari, Carlos Sainz termina chocándose y después se desata la primera polémica, de la cual ya Javier nos tiene un poco más de detalle. Después la carrera pues empieza con un safety car hasta que sacan la bandera roja y se suspende la carrera. Tiempo después se da la segunda polémica de esta carrera, que Javier nos va a explicar más a fondo. Javi. Bueno, la primera gran polémica de la carrera fue post el choque de Carlos Sainz, ya que primero los carros pasaron a toda velocidad al costado, cosa que no era polémica, sino era bastante peligroso y gracias a Dios ningún coche le dio a Sainz. Pero la polémica se dio que debido a esto, Pierre Gasly, que salía desde el pit lane, se comió el letrero publicitario que había dejado el choque de Sainz y se rompió todo el alerón, por lo que entró a pits y cambió alerón y trató de, como salió el safety car, trató de coger la cola del pelotón a toda velocidad, ya que recién habían sacado una confusión con las banderas amarillas, con si había bandera roja o no y cosas así. Entonces Pierre Gasly pasó un poco más rápido de lo que el Delta le permitía por la zona donde había estado el accidente de Sainz. ¿Y qué pasó? Una grúa salió de la nada. Bueno, más que una grúa, era un camión de extracción del vehículo, donde ponen el carro para poder remolcarlo al pit lane. Y este carro estaba literal en la trazada del circuito, por lo que Pierre Gasly pasó a toda velocidad al costado y se asustó mucho, cosa que en verdad lo cabreó muchísimo, empezó a mostrarse molesto. Y una cosa que no me gustó para nada es como la FIA mostraba a Pierre Gasly llegando al paddock, muy molesto, totalmente, y nadie sabía por qué, porque aún no había mostrado las imágenes que posteriormente íbamos a ver y íbamos a comprender la amargura del piloto francés. ¿Qué opinas de esto, Jorge? Bueno, hay que tener en cuenta también que el accidente de Carlos Sainz lo dejó en una posición un poco comprometedora, ya que quedó prácticamente al borde de la pista, por no decir al centro, y los carros pasan a más de 300 km por hora. Bueno, desgraciadamente lo de Gasly fue una situación desafortunada, teniendo en cuenta que tenemos muy presente el tema de Jules, que ha sido hace prácticamente poco, hace 8 años, en el 2014. Entonces, y precisamente en el mismo circuito. Entonces, la FIA está priorizando la seguridad de los pilotos. Lo vimos en Bélgica el año pasado, en teoría, porque la seguridad de los pilotos primaba, por eso no se corrió en Bélgica. Lo vimos también este año, inclusive después en la bandera roja en Japón. Y más antes, en los grandes premios anteriores también lo hemos visto. La FIA priorizó la seguridad de los pilotos antes que el espectáculo. Y ahora, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué sacó a este vehículo de extracción antes de sacar la bandera roja? Teniendo en cuenta de que Pierre Gasly tenía que alcanzar la cola del safety car para que no se quede muy atrás. Entonces, el cabreo que se lleva Gasly es monumental. Y lo llegamos a entender después, cuando vemos la repetición. Entonces creo que es un poco de malas decisiones entre la FIA, entre quizá el productor audiovisual de la casa televisora de la Fórmula 1, que no pone el momento exacto en que Gasly pasa por al costado de la grúa, sino que lo enfoca directamente ya en el paddock con el enfado que tenía encima. Y bueno, la segunda polémica se da después,
incluso de la bandera roja. Javi, tú tienes un poco más de información al respecto. Sí, bueno, recordar que esta primera polémica trajo el despido de Eduardo Freitas como director de carrera, ya que se estaba turnando con Wirich, pero la FIA más que no, la Fórmula 1 decidió que se dejara a Freitas fuera de la dirección de carrera y solo se mantenga un director de carrera como era antes, ¿no? Con esto se comprueba que el experimento de tener dos directores de carrera fue un despropósito, y la verdad, lo que habíamos comentado antes en el video de la FIA, ¿no? Que no se sabía, no era consistente cómo se juzgaban las cosas en la Fórmula 1, y esperemos que de esta manera, bueno, no fue tanto el caso, porque ya vamos a comentar en el video de Estados Unidos. Pasó otra polémica, pero bueno, estamos hablando de lo que nos dejó el Gran Premio de Japón. Bueno, la segunda gran polémica de la carrera fue que, bueno, se corrió finalmente. Temíamos bastante que no se corriera. Nos amanecimos porque la carrera fue madrugada acá en Perú. Y bueno, era algo complicado, tenía sueño, no se sabía si iba a correrse, pero finalmente se corrieron 40 minutos, lo que equivalía a 27 vueltas. Y finalmente tuvimos a Max Verstappen como ganador de la carrera, totalmente justo, dominó la prueba increíblemente. Pero en ese momento, Jorge, no sé si tú, todos estábamos haciendo con la calculadora, ¿no? Pero le van a dar la mitad de los puntos porque recién se ha llegado a la mitad de la carrera, porque la mitad de la carrera me parece que eran 24 vueltas y se habían corrido 27, ¿no, Jorge? Así es correcto. Digamos, el reglamento de la FIA para estos casos pone que si no se completa el 50% o si se completa entre el 50% y el 75% de la carrera, se da la mitad de los puntos para los pilotos del 1 al 10. Pero esta carrera, y según la interpretación que se le ha dado, no terminó por número de vueltas. Entonces no se considera un ecuador entre el inicio y el final, sino que se considera el tiempo que demoró la carrera al final de la misma. Por ejemplo, la carrera al final terminó corriéndose 40 minutos, muy aparte de las primeras vueltas y la bandera roja, se terminó corriendo 40 minutos y, como bien Javier lo dijo, se terminó dando 27 vueltas, que es obviamente más de la mitad de la carrera, pero no se llegó al 75%, entonces no se debía dar el 50% se debía dar, perdón, el 50% de los puntos. Pero ¿qué pasa? Que como terminó por tiempo y no por número de vueltas, la FIA lo interpretó como que se le tenía que entregar el 100% de los puntos a los pilotos. Algo que en verdad generó el pensamiento, porque de ahí empezamos a imaginarnos qué hubiera pasado si los coches solo hubieran corrido 10 minutos. Que por 10 minutos, por que se hacen 5 vueltas aproximadamente, si hubieran dado puntos completos, hubiera sido increíble. Y lo peor de todo fue que los equipos ni nadie sabía qué estaba pasando, porque cuando Verstappen cruza la meta no recibe la felicitación de ese equipo, ya que entendían, como nosotros, que solo se había corrido la mitad de la carrera, era la mitad de los puntos, y con eso no le alcanzaba a Verstappen para la victoria, aún con la sanción a Leclerc, que le hizo perder la posición con Checo Pérez por irse recto en la última chicane de la última vuelta. Fue algo en verdad muy triste, porque nosotros estamos muy acostumbrados. Tuvimos el año pasado, hemos tenido años anteriores donde los equipos por la radio celebran con el campeón del mundo, el campeón del mundo saca toda su alegría, y eso no lo tuvimos en Japón. Y cuando llega al podio, es el entrevistador de la Fórmula 1 el que le da la noticia sin él en verdad estar convencido del todo, porque posteriormente hay grabaciones donde se muestra a Verstappen diciéndole si en verdad esto era cierto, ¿no? Y él le dice que eso es lo que le han dicho. Así es, fue muy triste teniendo en cuenta que después de la carrera, como tú bien lo mencionas, llegando al Cool Room, estaban Max, estaba Checo y estaba Leclerc comentando la carrera, cómo se habían visto, y llega el director, productor creo que es, que le dice: no, Max, tú tienes que pasar a esta salita contigua. Habían preparado una sala para celebrar al campeón del mundo, porque en teoría, si ganaba Max Verstappen y hacía vuelta rápida, iba a ser el campeón indiscutido.
pase lo que pase con Leclerc, pase lo que pase con Checo. Entonces ya se tenía todo esto preparado, pero no fue sino hasta la interpretación de la FIA que logran darse cuenta de que Max Verstappen había sido campeón del mundo. Y es muy triste, una celebración muy poco eufórica, por así decirlo, a lo que no estamos acostumbrados en la Fórmula 1, Javier. Así es. Puta, espera, retomo un toque. Así es, y la verdad deja mucho que desear y nos hace ver que increíblemente el reglamento de la Fórmula 1 en algunos casos está mal escrito, porque esto claramente no era el espíritu de la norma, pero al estar escrito de esta manera se prestaba a esa interpretación que finalmente fue la que eligió la FIA, porque si no iba a haber, si alguien se daba cuenta de lo que decía el reglamento, podía haber un reclamo posterior, y finalmente quiso zanjarlo, aunque ese artículo del reglamento deportivo estaba mal escrito. Y bueno, para cerrar con la cereza del pastel, tenemos la situación que está pasando por el reglamento de presupuesto económico de la Fórmula 1, que Red Bull pasó, aunque ellos dicen que fue por un tema de catering y un tema de sus empleados haciendo cuarentenas por el COVID. Igualmente han pasado el límite presupuestario, pero lo grave acá, y Jorge no me va a dejar mentir, es que la FIA ha ofrecido un arreglo a Red Bull, cosa que me parece increíble, como al infractor que se supone que has descubierto como infractor, y eso es lo que has sacado en comunicados a lo largo del fin de semana, vas a transar con él. ¿Qué sanción le pones? Me parece en verdad increíble. Jorge, ¿qué opinas? Bueno, me trae a colación y a la memoria algo muy similar, una situación muy similar que se vivió en Arabia Saudita el año pasado, cuando se estaba discutiendo entre Michael Masi, Christian Horner y Toto Wolff la posición en la que iba a estar Max Verstappen después de la bandera roja. Recordemos que había pasado un incidente entre Hamilton y Verstappen, y Masi le propuso o le hizo una propuesta a Christian Horner, y Christian Horner le hizo una réplica diciéndole: ya, está bien, nosotros detrás de Hamilton, pero por delante de Hamilton tiene que estar Ocon. O sea, lo que hizo Michael Masi en ese momento nos pareció terrible. Y esto, ¿por qué nos debería parecer diferente? O sea, las negociaciones que se están haciendo tienen un tinte un poco turbio, y la transparencia es la que debe primar en este deporte, como en cualquier deporte. Así que esperamos las próximas noticias de la FIA y de que esto se resuelva pronto, y si de verdad tiene un límite presupuestario que cumplir y lo excedió Red Bull, tiene que tener una sanción acorde a su falta. ¿Sabes cuál es el problema, Jorge, con esta situación? Es que la sanción no estaba escrita. Entonces queda totalmente al aire qué sanción se le debe poner al equipo infractor, cosa que a mí me parece increíble. Si estás regulando una cosa, ¿cómo no vas a tener ya presupuestada la sanción en caso de pasar? Porque se pueden dar situaciones que, al ver los equipos que se están haciendo arreglos, bueno, decir, bueno, yo también me paso el límite presupuestario, al final me van a dar un arreglo, y finalmente, si el arreglo es monetario, les va a convenir a los equipos punteros como Mercedes, Red Bull y Alpine, que tienen dinero, pasarse el límite presupuestario, ya que saben que la sanción va a ser monetaria. Y Jorge, en verdad esto me hizo acordar bastante, ya para cerrar el video, a lo que pasó con Ferrari en 2019, donde tenía un motor monstruoso en recta, era rapidísimo, pero se descubrió sobre el final de la temporada que había algo de ilegal en este motor. Se dice que era algún tema de las revoluciones, que cuando el sensor de la FIA no estaba activado se excedía las revoluciones que este regulaba, pero en verdad nunca lo supimos, ya que la FIA llegó a un acuerdo con el equipo Ferrari para que no se difundiera qué había pasado con ese motor, pero de ahí nos dimos cuenta que había pasado algo grave, ya que el año siguiente, en el año 2020, Ferrari tuvo uno de los peores años. Su motor era una castaña, en verdad, no corría para nada, era lentísimo, y eso afectó también a la última temporada de Sebastián Vettel, que fue bastante triste, y se fue por la puerta de atrás del equipo de Maranello. Y Jorge, ya para cerrar, tu último comentario. Así es, y Javier, tú siempre haces mención de ese año que, digamos, Ferrari lo empieza de una manera alucinante, por decirlo menos, y teniendo en cuenta que yo soy un fan muy acérrimo de Ferrari,
que estaba muy emocionado en ese entonces, pero después el largo brazo de la ley le cayó y ese motor SF1000 terminó siendo un motor ilegal por las revoluciones que este le generaba y por los caballos adicionales que ganaba. Bueno, esperamos que la FIA en estos días dé un comunicado de una vez y que para eso se reúnen a fin de año, ¿no? O sea, para reglamentar, para regular, para eso hacen sus reuniones a fin de año o a inicio de año, pretemporada, antes de que inicie la misma. Entonces, ¿dónde estamos? Ya no está Michael Masi, ¿a quién culpamos ahora? Bueno, esperemos próxima comunicación de la FIA al respecto del tema Red Bull, Javi. Y bueno, así es, Jorge, y de esta manera cerramos este video. En el siguiente tendremos todo lo que nos dejó el Gran Premio de los Estados Unidos en el COTA, donde fue una muy buena carrera, pero nuestra amiguita FIA tenía una sorpresa amarga para todos. Y bueno, Jorge, esto fue Formuleros. ¿Arrancamos? Chao, chao, gente, cuídense. Chao, chao.